Bueno, vamos a hablar de la unidad 10 de instituciones de derecho privado que habla de los derechos reales. Hasta acá hemos estudiado los derechos personales, las obligaciones a través de las cuales un sujeto podía exigirle a otro el cumplimiento de una prestación, los contratos, todos los contratos típicos que tiene nuestro código. Y ahora vamos a estudiar los derechos reales, que acá no vinculan a dos sujetos, donde tenemos un acreedor y un deudor, sino un solo sujeto con una cosa. Como concepto decimos que los derechos reales son los derechos que recaen sobre las cosas, vinculan a un sujeto con una cosa. ¿Y qué diferencias existen con los derechos personales? Aquellos derechos, las obligaciones que vinculaban a dos o más personas, donde una podría exigirle a otra el cumplimiento de una prestación. Los derechos personales pueden ser creados por ley o pueden ser creados por las partes de común acuerdo, un contrato. En cambio, los derechos reales solamente pueden ser creados por ley. Los derechos personales son relativos, en cambio, porque tienen efecto entre las partes que están vinculadas por ejemplo, en ese contrato. En cambio, los derechos reales son absolutos, es un derecho que lo va a ejercer el titular de ese derecho frente a la sociedad en general. Bueno, los derechos reales, además, como otra de las diferencias, hay dos elementos, un sujeto y una cosa. Son absolutos y además el titular tiene lo que se llama el jus persequendi, el derecho de perseguir la cosa en poder de un tercero para que se la restituyan. Y solamente pueden ser creados por ley. En cambio, los derechos personales hay dos sujetos, un acreedor y un deudor, y una prestación. Son relativos y pueden ser creados por ley o por voluntad de las partes. El programa después nos habla de la posesión. ¿Qué es lo que es la posesión? Como concepto, el artículo 1909 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice: habrá posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular, o sea, como dueño de ese derecho real, lo sea o no lo sea. Entonces, habrá posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular, o sea, como dueño de ese derecho real, lo sea o no lo sea. Por lo tanto, para que haya posesión se requiere que el sujeto tenga una cosa bajo su poder, pero con la intención de tenerla como dueño, o sea, no reconociendo en nadie más la titularidad, o sea, la propiedad de esa cosa. Elementos de la posesión. La posesión tiene dos grandes elementos. Por un lado tenemos el corpus y por otro lado tenemos el animus, o sea, la intención del sujeto. El corpus es la cosa, el cuerpo, o sea, la posibilidad de apoderarme de esa cosa o de tenerla bajo mi poder. Y el animus es el elemento intencional, es la intención del sujeto de querer tenerla como dueño, no reconociendo en otro la propiedad o la titularidad de esa cosa. Por ejemplo, si a mí en la facultad, en clases, me presta un marcador la facultad para escribir en la pizarra, yo tengo la tenencia de ese marcador porque reconozco que le pertenece a la facultad. No tengo la posesión sobre ese marcador. En cambio, si la facultad me regalara a mí ese marcador y yo lo llevo a clase, ahí sí tendría la posesión, porque tendría el corpus, el marcador, el elemento físico y además la intención de tenerlo como dueño. Objeto de la posesión. Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de ser poseídas y siempre que se trate de cosas determinadas. Entonces, todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de ser poseídas y siempre que se trate de cosas determinadas. Después tenemos que ver, el programa nos pide la posesión legítima y la posesión ilegítima. La posesión será legítima
cuando importa el ejercicio de un derecho de propiedad constituido conforme a las disposiciones de este código, y será ilegítima cuando se obtenga sin título o lo fuere de un modo insuficiente para adquirir derechos reales. Después tenemos la posesión de buena y mala fe. Hay posesión de buena fe cuando el poseedor, por ignorancia o error de hecho, se persuadiere de su legitimidad, y será de mala fe cuando supiera o conociera que la posesión que está teniendo de esa cosa es ilegítima, o sea, es contraria a la ley o la ha obtenido por un medio que no es el medio legalmente apto para poder tener esa cosa. Después tenemos la posesión de cosas muebles. El artículo 1895 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que la posesión de buena fe de una cosa mueble, no registrable, o sea, no podría ser, por ejemplo, un auto, crea en favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, salvo que la cosa sea robada o perdida. Acá, en las cosas muebles, el solo hecho de que una persona tenga bajo su poder una cosa, basta para acreditar tenerla de buena fe, salvo que se compruebe que esa cosa que tiene en su poder es perdida o robada. Bueno, y después tenemos la tenencia. ¿Qué es lo que es la tenencia? Es aquella persona que tiene una cosa bajo su poder, pero reconociendo en otro el derecho de propiedad. Se comporta como un representante del poseedor. Ejemplos de tenencia. En el ejemplo que estábamos viendo recién, yo, si la facultad me está prestando un marcador para trabajar en clase, yo tengo la tenencia de ese marcador. Si yo alquilo un inmueble, alquilo un departamento, yo como locatario soy tenedor, no soy poseedor, porque reconozco que el dueño es el locador, la persona que me ha alquilado ese inmueble. Después el programa nos pide el dominio. ¿Qué es lo que es el dominio? ¿Qué concepto podemos dar de dominio? El artículo 1941 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el dominio es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. ¿Qué caracteres tiene el dominio? Es perpetuo, porque yo voy a tener la propiedad de esa cosa hasta que me muera o hasta que la venda o la transfiera. Es amplio y completo porque yo tengo todas las facultades de usar, gozar, disponer de esa cosa, siempre dentro de los límites de la ley. Y no es absoluto, ¿por qué? Porque yo no puedo hacer lo que se me dé la gana si afecto derechos de otras personas. Por ejemplo, si yo tengo mi casa, yo en mi casa yo puedo, por ejemplo, hacer una fiesta. Ahora, no puedo estar a las 6 de la mañana haciendo ruido de modo de que no permita el descanso de los vecinos. Entonces, ese es un límite que me marca la ley dentro de mi derecho de poder hacer una fiesta en mi casa. Extensión del dominio. El artículo 1945 del Código Civil y Comercial nos dice que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares en la medida que su aprovechamiento sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, de acuerdo a este artículo del Código Civil y Comercial, la propiedad del espacio aéreo que yo tengo un terreno donde está construida mi casa. Todo el espacio aéreo en líneas perpendiculares que esté por arriba de mi casa es mío, pero siempre que sea aprovechable. Yo, por ejemplo, no podría oponerme a que pase un avión, por ejemplo, por el espacio aéreo que está por encima de mi propiedad. Restricciones y límites al dominio. El artículo 1973 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que las molestias que ocasionen el humo, el calor, los olores, los ruidos para el ejercicio de actividades en inmuebles no deben exceder la normal tolerancia
teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellos. También existen restricciones al dominio, por ejemplo, en cuanto a la altura que debo construir las paredes medianeras, los árboles, yo no puedo plantar árboles sobre mi propiedad, sobre la pared medianera o límite con el vecino, de modo que las ramas afecten al vecino, o no puedo hacer construcciones de modo que las aguas deriven a los terrenos vecinos, inundando o produciéndole perjuicios a los terrenos vecinos. Esas son las restricciones y límites que nos marca la ley. Por eso decimos que el derecho de dominio está limitado, si bien es absoluto, tiene determinados límites que marca la ley. Y acá están las restricciones.